En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo la primera parte del libro del Génesis. ¿Se acuerdan la primera parte hasta el capítulo 11? Y dentro de esta primera parte nos detuvimos con especial cuidado en los 3 primeros capítulos. Los 2 primeros, la creación, y el tercero, el pecado original. Ahora vamos a ver del capítulo 4 al 11, para terminar con la primera parte del Génesis. En una mirada general, ¿cuál es el gran tema de estos 7 capítulos? El gran tema es esa creciente corrupción de la humanidad después del pecado original. El pecado original que marcó ante todo la ruptura del hombre con Dios, la ruptura de esa armonía original en la cual el hombre fue creado, va a marcar toda la historia humana como una historia marcada por el pecado. A la luz de Cristo sabemos una historia también marcada por la gracia, también marcada por el amor de Dios. Pero estos primeros capítulos, el énfasis está dado en los estragos, por así decir, que el pecado original causó en la historia. Es como una avalancha de nieve que se va engrosando. Y así vamos a ver esa creciente corrupción de la humanidad, especialmente en torno a 3 historias. La historia de Caín y Abel, la historia del diluvio universal, en la que nos vamos a detener un poco más, y la historia de la Torre de Babel. Como ya les dije en una de las primeras sesiones, en estos capítulos también vamos a encontrar muchas genealogías, con nombres que a nosotros nos suenan extraños. Ahora, estas genealogías no tenemos que entenderlas en un sentido histórico, ni mucho menos, sino es un recurso del autor sagrado para llenar esos intervalos que hay entre los distintos episodios narrados. Así, por ejemplo, la primera gran genealogía es para llenar todo ese arco que va desde la creación hasta el diluvio. Probablemente el autor sagrado tomó nombres que estaban en la tradición del pueblo de Israel, pero repito, no tenemos que entenderlas en un sentido histórico. Pasemos al primero de estos cuadros, la historia de Caín y Abel. Escuchemos el relato que está en el capítulo 4 del Génesis. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó contra Caín su hermano y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano?
Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Es una historia bastante conocida que nos muestra en primer lugar, después de la rebelión del hombre contra Dios, el pecado original, como consecuencia viene la rebelión del hombre contra el hombre, los hermanos que se disputan, y vemos lo trágico de la historia del crimen, el asesinato de Caín, de su hermano Abel. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Fue la envidia. ¿Y la envidia qué causó en él? La envidia causó una gran tristeza, andaba cabizbajo, y del momento en que él deja entrar en su corazón la envidia y la tristeza, nos decía el texto sagrado que el pecado ya acechaba a su puerta. Bueno, y Caín derrama la sangre de su hermano Abel. Son varios temas importantes que aparecen acá, ya un tema que se va a insinuar y que lo vamos a ver en muchos lugares de la Biblia: el hermano menor prefirió al mayor. Lo vamos a ver en la historia de Esaú y Jacob, y de alguna manera también los hijos de Jacob, con José y Benjamín. Y de hecho, la descendencia de los patriarcas va a seguir por el tercero, los hijos de Adán, que va a ser Set. Ahora, una vez que por envidia, dejando lugar al pecado en su corazón, Caín mata a su hermano Abel, Dios le echa en cara la sangre de su hermano, y cuando le pregunta por él, Caín responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es una frase que muestra, por una parte, el egoísmo, el individualismo que ya se insinúa en la historia humana, ¿no? De alguna manera Caín se desentiende de su hermano, pero en clave cristiana sabemos que somos todos guardianes de nuestros hermanos, somos corresponsables los unos de los otros. La sangre de Abel clama a mí, le dice Dios a Caín. Es decir, Dios se hace de alguna manera garante de la sangre del justo. La sangre de Abel es la primera sangre de un hombre justo que aparece en la historia bíblica, que de alguna manera está ya anunciando la sangre de Cristo, el justo por excelencia. ¿En qué termina esta historia? Dios maldice a Caín, es fuerte la expresión, o la maldición. Caín llevará a partir de entonces una vida de vagabundo, una vida errante. Pero a la vez, una cosa también interesante, la marca de Caín, esa señal que Dios coloca sobre él, que muestra que por mucho que haya sido un homicida, no pierde la imagen divina, y Dios lo protege de alguna manera con esta marca para que los hombres no se venguen de él. Es decir, ya vemos acá los fundamentos del derecho humano, que son siempre un dique contra la venganza. Por muy malo que haya sido Caín, de alguna manera Dios lo protege, no pierde la imagen divina. Este es entonces el primer cuadro. Vamos a pasar ahora
al segundo, que la historia en la cual más nos vamos a detener, porque es la más larga por lo demás, la historia del diluvio, que parte del capítulo 6 del Génesis y parte con estas palabras que ustedes pueden ver en la diapositiva. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre. La creciente maldad del hombre, la violencia, el pecado es una avalancha que se va cada vez engrosando más. Y que fuertes las palabras del texto. Por un momento Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero Dios encontró un justo. Noé, dice el versículo 8 del capítulo 6, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Esta es también una expresión que se va a repetir muchas veces en la Escritura. Siempre va a haber un justo que va a hallar gracia a los ojos de Dios. El capítulo 7 del Génesis va a decir también de Noé, era el único justo de su generación. Esta es una historia que se va a repetir en la Biblia. Por mucha maldad, por mucha corrupción que haya en el pueblo de Israel, siempre va a haber un resto fiel. Siempre va a haber alguien justo que es signo de esperanza y que va a atraer la misericordia de Dios. La historia del diluvio creo yo que es muy conocida, ¿no? De alguna manera, como un castigo a esta humanidad pecadora, el texto dice que Dios manda el diluvio. Una cosa que llama la atención, dice, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida. Uno podría preguntarse, si el hombre es el culpable, ¿por qué se castiga a toda la creación? Porque de alguna manera el hombre, si bien es la cumbre de la creación, hace también parte de ella y el pecado del hombre corrompe la creación misma. Es algo que vemos hoy día, ¿no? Cómo el pecado del hombre causa tanto estrago en toda la creación. La historia del diluvio es una historia que ha estado presente en las tradiciones de muchos pueblos de la tierra y especialmente en los pueblos de Babilonia, que fue de la Mesopotamia, el ámbito donde se escribieron y recogieron estos textos bíblicos. En Babilonia eran comunes las grandes inundaciones. Parece que cuando el Tigris, que era el gran río que atravesaba esas tierras, se inundaba, causaba tremendos estragos. Y de ahí surgió esta leyenda del diluvio que, como ya lo sabemos, respecto a estos primeros 11 capítulos del Génesis, que podemos decir son la prehistoria de la humanidad, no lo debemos entender en un sentido histórico literal, pero sí ver cuál es el gran mensaje que Dios nos quiere transmitir. Entonces, Dios decide castigar a la humanidad, no solamente a la humanidad, sino también a la creación, pero como había un justo, hay también esperanza. Y Dios le dice a Noé, contigo estableceré mi alianza. Es decir, de alguna manera se perfila la justicia y la misericordia de Dios, la malicia del hombre, pero la salvación del justo. Y de hecho, mucho después, en el Nuevo Testamento, cuando el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, famoso, nos hable de la fe y empiece a dar esos grandes modelos de la fe, va a aparecer la figura de Noé, como ese hombre de fe que creyó en Dios, que se fió en Dios. La historia del diluvio es conocida, como Noé construye el arca, hace entrar a una pareja de todos los seres vivos. El diluvio va a durar 40 días. Se introduce acá por primera vez en la Biblia el número simbólico de 40 que va a aparecer
en muchas otras ocasiones. Ahora, 40 días en que las aguas llenan la tierra día y noche. Después de los 40 días, hay un largo tiempo en que las aguas van poco a poco bajando, y cuando finalmente Noé puede abrir el arca y baja a tierra, ¿qué es lo primero que hace? El capítulo 8 dice que construyó un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Ya segunda vez que aparece la idea del sacrificio que se ofrece a Dios. Lo vimos recién con Abel. Abel ofreció una ofrenda de su ganado que fue agradable a los ojos de Dios, y lo mismo hará Noé como una manera de agradecer y adorar a Dios, que ha dado un nuevo comienzo a la humanidad. Y acá dice también el capítulo 8 una frase bien importante. Dios le dice a Noé: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Una parte, la esperanza, nunca más volveré a maldecir el suelo, pero a la vez una mirada un poco pesimista del hombre. Las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Es como si Dios se resignara a que el hombre está corrompido, a que su corazón tiende al mal. Y si hacemos experiencia, en el fondo tenemos que decir con tristeza que esto es cierto. El pecado original dejó en nosotros esa inclinación al mal, esa tendencia al mal, lo que se llama la concupiscencia. Pero gracias a Dios, la historia no termina acá. Todavía no aparece en el Génesis esto, pero justamente en la medida que avance la historia de la salvación, Dios en realidad no se resigna a que el hombre quede tan corrompido. Y por eso que la gran obra de Jesucristo y del Espíritu va a ser la renovación del corazón del hombre, ese corazón nuevo que llevan a anunciar los profetas. Y quizás en toda la historia de Noé, el momento más importante, que tiene una enseñanza más valiosa para nosotros, es la nueva bendición y la alianza que Dios va a sellar con la humanidad. Leamos los primeros versículos del capítulo 9 del libro del Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Todos quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre. A todos y a cada uno reclamaré la vida humana. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos, extendeos por la tierra y dominad en ella. Noé es el inicio de esta nueva humanidad que surge después del diluvio, y por lo mismo Dios vuelve a bendecir al hombre, tal como lo había hecho en el paraíso al crear a la primera pareja, a Adán y Eva. Lo vuelve a bendecir, y la bendición nuevamente es para la fecundidad. Sean fecundos, multiplíquense.
Ya les comenté yo como la fecundidad en la Biblia siempre es signo de bendición de Dios. Y le renueva Dios al hombre el mandato de dominar la creación. Hay un matiz, un pequeño cambio, cuando en el paraíso Dios le da a Adán y Eva el dominio sobre la creación. Podían comer solamente las hierbas, pero no los animales. Ahora Dios le permite también comer de los animales. Y luego aparece Dios como vengador de la sangre del hombre. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre, porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Esto es, ya lo dijimos hace poco, pero quiero insistir en ello, por muy malo que el hombre pueda ser, nunca pierde esa imagen divina, nunca pierde su dignidad. Y por eso Dios se hace garante de la dignidad del ser humano. De aquí podríamos reflexionar mucho, ¿no? Toda la reflexión sobre la dignidad humana, los derechos del hombre, brotan justamente de esta imagen divina que el hombre nunca pierde. La podrá tener desfigurada, pero nunca se borra esa imagen divina. Y por eso Dios se hace protector, es más, vengador. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Es decir, quien derrama la sangre de su hermano, y más todavía si esta sangre es inocente, comete un grave pecado contra Dios, porque está ofendiendo la imagen divina en el ser humano. Sigamos leyendo el capítulo 9. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: He pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y también con todo ser vivo que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros, y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida, pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Reiteró Dios a Noé: Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Aparece aquí el concepto de la alianza, concepto clave de todo el Antiguo Testamento, uno de los conceptos más importantes, tanto así que, como ustedes saben, la palabra testamento es sinónimo de alianza. En el Antiguo Testamento hay 3 alianzas que Dios sella con los hombres. Esta es la primera, la de Noé. Después va a venir la de Abraham, que la vamos a ver también en este curso, y después la de Moisés, que está en el libro del Éxodo. Entonces esta es la primera alianza que Dios la sella en realidad con toda la creación, porque le dice a Noé: con vosotros, se refiere a él y su familia, con vuestra futura descendencia, es decir, todos los hombres que vengan después, y con toda alma viviente, es decir, con todo ser vivo. Es interesante, esta primera alianza es con toda la creación, porque vamos a ver después que la alianza con Abraham será solamente con su descendencia, y la alianza con Moisés solamente con un pueblo. Bueno, en el Nuevo Testamento, la alianza de Jesucristo con la humanidad entera. Entonces,
esta es la primera alianza antigua, podemos decir, con todo ser vivo. ¿Y cuál es el contenido de esta alianza? No habrá más diluvio para destruir la tierra. Es decir, Dios se compromete a no volver a destruir su creación. Salva su creación, a pesar de la maldad del ser humano. Y es una alianza perpetua, para siempre. ¿Y cuál es la señal de esta alianza? El arco iris. Nuevamente, si vamos al contexto cultural en que fueron transmitidos estos textos, en Babilonia el arco iris era un signo de la benevolencia divina. Podemos imaginar al hombre antiguo, después de experimentar el terror que podía causarle una tormenta, truenos, relámpagos, inundaciones, y luego el espectáculo de ver el arco iris sobre el cielo tiene que haber sido algo asombroso. Por eso lo veían como un signo de la bondad de Dios. Pues bien, el autor sagrado se va a tomar este elemento para señalarlo como un signo de esa alianza de Dios con toda la creación. Es interesante también que es un signo tanto para los hombres como para el mismo Dios, para recordarles esta alianza. De alguna manera nos muestra cómo Dios ama su creación, Dios ama a los hombres a pesar de su maldad. El Dios que se revela en la Biblia no es un Dios que se ha olvidado del mundo, no es un Dios que creó y luego se olvidó. Es un Dios que sigue amando a su creación. Entonces, hemos terminado acá el segundo de estos grandes cuadros, la historia del diluvio. Y ahora vamos al tercero, breve, la Torre de Babel, también una historia conocida, que busca explicar la diversidad de pueblos y lenguas entre los descendientes de Noé. La historia nos relata los hombres quisieron hacer una gran torre para escalar el cielo y alcanzar el cielo. Pero la Biblia lo ve como un pecado colectivo de soberbia, porque de alguna manera es esa soberbia del hombre que quiere alcanzar el cielo con sus propias fuerzas. Es un símbolo de ese esfuerzo del hombre que prescinde de Dios, que confía solamente en su poder. Lo he dicho ya muchas veces, estas historias bíblicas de la prehistoria de la humanidad tienen un envoltorio simbólico, alegórico, pero que nos quiere transmitir verdades de validez eterna. Y aquí vemos algo muy importante. El hombre, por su propio poder, prescindiendo de Dios, termina destruyéndose a sí mismo. Porque estos hombres empezaron a construir la torre, pero se confundieron, empezaron a enemistarse los unos a los otros y su proyecto quedó frustrado. El hombre puede construir un mundo sin Dios, lo vemos, pero ese mundo se vuelve inevitablemente contra el hombre. Entonces Babel representa la soberbia del hombre, pretender llegar al cielo por sus propias fuerzas, salvarse a sí mismo, en otras palabras. Cuando el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, solo Dios lo puede salvar. Y esa pretensión voluntarista, podríamos decir, soberbia, causa confusión, causa destrucción. Pentecostés, mediante el don del Espíritu, va a ser lo opuesto a Babel. El milagro de las lenguas de Pentecostés nos muestra justamente la unidad, pero la unidad que brota del don de Dios, de ese don de Dios que es acogido por el hombre.
Y por eso el día de Pentecostés, el gran milagro es que hombres que provenían de naciones y lenguas muy diversas pudieron entenderse los unos a los otros. Ese es la unidad que es un don de Dios, y al contrario, la soberbia del hombre produce solo división. Terminamos aquí entonces el tercero de los cuadros que nos muestran estos capítulos del Génesis del pecado y la corrupción del hombre. Entonces, recapitulando, podemos decir, el pecado original produjo esa ruptura radical en la naturaleza humana. A partir de entonces, el mal se expande, el corazón del hombre se corrompe, la humanidad se llena de violencia. Lo vemos, Caín que mata a su hermano Abel, el diluvio con esa corrupción de toda la humanidad y la torre de Babel. Pero, a la vez, Dios no abandona totalmente a la humanidad. La imagen divina no se pierde. Dios, si hay un justo, puede empezar de nuevo. Dios sella la alianza con la humanidad. Y termino en el último capítulo de esta parte, el 11, aparecen los descendientes de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem, de ahí vienen los semitas. De Sem va a descender Teraj, el padre de Abraham. Y aquí vamos a entroncar con el comienzo propiamente de la historia de la salvación, con la llamada a Abraham que vamos a ver en la sesión siguiente. Como ustedes pueden ver acá en el mapa, Abraham, Teraj, su padre, vivían en Ur de Caldea, y el capítulo 11 del Génesis nos muestra una primera migración. Teraj con Abraham y otros familiares van a emigrar a Harán, allá en el norte de la Mesopotamia. Bueno, esto solo para introducir la segunda parte del Génesis que comenzaremos en la sesión siguiente. Estamos ya en los albores de la historia del pueblo de Israel, cuando Dios va a llamar a Abraham. En realidad, la historia de la salvación comienza ya desde el primer anuncio, el protoevangelio que vimos después de la caída de nuestros primeros padres. Pero con Abraham va ya a empezar la historia, podemos decir, de amor de Dios con un pueblo preparando la futura salvación de la humanidad. La tarea. Bueno, en esta sesión yo me salté muchos detalles que no había tiempo de verlos, pero hay un personaje enigmático que no lo nombré, pero se los dejo de tarea estudiarlo, Enoc. Entonces ahí vean ese texto y anoten 3 características de Enoc. También lean en Hebreos lo que dice Noé. Y finalmente, probablemente les ha quedado más de alguna duda. Formulen una pregunta con alguna duda, me la envían y yo se la respondo. Y para preparar la sesión siguiente, lean los capítulos del Génesis del 12 al 17. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu